Esto es Lo tuyo es mío podcast. Tengo conmigo a María Mayer, que ha retornado hace poco de unas merecidas vacaciones. ¿Qué tal estás, María? Muy bien, Richard, con ganas y con las pilas cargadas. Y tenemos también, como no, a Alba Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Alba? Con ganas de veros, la verdad, a los dos. Sí, hacía tiempo, ¿eh? Bueno, y tenemos un tema potente. Bueno, ¿qué día no? Además es un tema que creo que todo el mundo tiene algo de experiencia en él o algún sentimiento relacionado, tanto positivos como negativos. Bueno, yo creo que principalmente negativos. Va a ser un programa muy interesante porque vamos a hablar del perdón. ¿Es realmente necesario? ¿Qué piensas, María? Pues mira, pienso que depende de las circunstancias, Richard. O sea, yo soy mucho de perdonar. Mi manera de hacer es mucho de perdonar. No me cuesta, siempre lo he hecho. Porque para mí perdonar hay una parte de responsabilidad. Entonces, para mí es importante. Pero creo que tampoco estamos obligados a perdonar. Pienso que es una elección. Entonces, a partir de ahí, pues depende de la circunstancia. Yo te hablo de María y María, pues le gusta perdonar, le gusta entender eh, y, y le gusta zanjar. Para mí el perdón es escribir un lienzo en blanco. Es un tema muy personal. Y Alba, ¿qué piensas al respecto? Estoy de acuerdo con María. Yo creo que depende un poco cómo utilices tú la perspectiva de las diferentes situaciones. Si tú ves que solo son relaciones y que la gente pues te ha hecho algo mal, o sea, algún tipo de daño, entonces a ti te puede costar perdonar, porque no entiendes más allá, te quedas en la superficie. Si tú entiendes que las relaciones son un medio para que tú aprendas, ¿no? Como aprendizaje, entonces tú ahí ya tienes como las herramientas como para poder perdonar, porque vas más allá de la superficie. No sé si me he explicado a dónde estoy. Sí, Pero depende de esas dos totalmente. perspectivas. Totalmente. Es que es un tema muy potente porque es que realmente toca temas que son muy profundos. Incluso temas de nuestra identidad, nuestra historia, las razones que tenemos de ser, porque muchas veces nuestra razón de ser en parte está dirigida por la necesidad de un perdón, o al menos en mi caso. Y también lanzo una lanza a favor de permitir sentir las ganas de no perdonar algo. Creo que se está superficializando el tema del perdón y, como decíais las dos de alguna manera, es mucho más profundo, al menos en mi experiencia, de lo que parece. Por eso os propongo, la verdad, sin prejuicios ni negativos ni positivos, simplemente a través de dos historias cortas reales, porque en un principio eran cuatro, pero la vamos a reducir a dos, que digamos condensan un poco em, lo necesario, ¿no? Para hablar del perdón. Son dos situaciones que conozco profundamente, de hecho las he vivido yo, pero esta vez lo que vamos a hacer es, las narra nuestra voz ya famosa sexy, porque Vale. quiero un poco de frialdad en la visión y que la gente lo adopte a su experiencia y su visión directa en crudo, ¿vale? Claro, si yo las narro, quizás es fácil empatizar con lo que yo transmita. Y yo lo que quiero es que sean dos historias que cada uno las haga suya para ver qué hay detrás, qué hay de lo suyo es, de lo tuyo es mío, ¿no? Y además yo te añado una cosa, Richard, y me parece muy interesante eso que has expuesto, porque al final el perdón también es neutral, porque al final es tu perdón, es mi perdón. Entonces al final es, oye, ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde se mira, no? Ese perdón, porque para mí, entonces, en eso que dices, ¿no? De esa voz neutral al final asimila mucho el perdón para mí, ¿no? Sí, 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 Porque sí, sí, sí. De hecho, son dos historias narradas, o sea, en toda historia no existe historia objetiva, ¿no? Es ese contraste que vamos a dar, porque ni he pretendido que lo sean. Son dos visiones, o sea, es una visión subjetiva, totalmente subjetiva, de dos historias, perdón, que es como las viví yo. Pero no he pretendido ocultarlo, o sea, es tal como viví yo esas dos historias, ¿vale?
Y pues eso, no pretendo, o sea, también lo que luego buscaré será un poco de síntesis en crudo, ¿vale? Porque me interesa mucho, creo que es muy interesante las diferentes visiones, perdón, que tenemos sobre lo que captamos de una historia, ¿vale? Y bueno, sin más, vamos con la primera historia. Estaba en la cama de un hospital cuando me dieron la peor noticia. Una infección grave y peligrosa. Era ya la tercera complicación de una enfermedad normalmente mortal. Encima, tras una cadena de negligencias médicas, me habían reingresado y operado de urgencia una segunda vez. Sentía miedo, rabia y, sobre todo, incomprensión. ¿Por qué tanto dolor sin merecerlo? Mi vida había estado marcada por la exigencia y la culpa. Crecí con un padre violento que me hizo creer que yo era el problema. Esa herida me convirtió en un trabajador incansable, perfeccionista, capaz de sostener y resolver lo que otros no podían. Pero esa fortaleza chocó de frente en la organización humanitaria donde había empezado a trabajar. Un departamento sin dirección, manipulado por un servicio incompetente que lo boicoteaba todo sistemáticamente para ocultar sus enormes vergüenzas. Me rebelé. Una consultora externa confirmó lo que yo denunciaba. Me dio la razón, aunque nunca recibí disculpas. Ser escuchado fue un triunfo, que no alivió nada. Me convirtió en una amenaza para una nueva dirección externa, vinculada familiarmente a un alto cargo. Mi rebeldía había forjado el cambio. Y ahora, por miedo, intentaban fiscalizarme, con mecanismos injustos para mantener el control, y que no fueran discutidos. Y exploté. En vez de hacia afuera, hacia adentro. Lo más cruel fue sentirme culpable de todo, de no haber puesto fin antes, de seguir buscando valoración en lugares donde solo recibía abuso, por no querer abandonar. Ahora todo eso pasaba en un instante, en una emoción. Tenía que perdonar o morir. Y acabé perdonando. Vale, ya está. Básicamente es una historia que esto es un tema que también hablaremos muy habitualmente, ¿no? Que es el cómo afecta en el cuerpo. Alba, ¿qué tal? ¿Qué has percibido en esa primera historia? A ver, yo creo que es una situación, bueno, siento el dolor, bueno, en este caso, como nos comentábamos, que es tu historia personal, así que siento ese dolor también. Considero que son situaciones que requieren un aprendizaje y que al final llevan hacia el interior. Creo que a través del dolor, que quizás no es como más nos gusta, y creo que probablemente todos los de aquí nos sentiremos identificados y los que nos escuchen, porque estas situaciones no nos gustan, pero yo creo que también nos ayudan a ese viaje interior y al final a ti también te ayudó a perdonar, que quizás a lo mejor pues no sabrías perdonar si no hayas pasado por una situación así. Creo que es súper complejo y acompaño ese dolor. Creo que ha sido muy fuerte y creo que les irá muy bien a la gente que nos escuchar esta situación porque se sentirán comprendidos. Y yo al mismo tiempo también me veo reflejada en ese dolor, aunque sea una historia totalmente diferente. Muchas gracias. Ahora comentaré algún detalle. ¿Qué ves tú, María? ¿Qué Yo sientes? creo que tenemos un patrón de conducta que es huir del dolor y buscar el placer. Realmente yo escuché una vez una metáfora de cuando una persona, una madre, pare a su hijo, ¿no? Que dicen, ostras, si tú paras el dolor, esa vida no nace, ¿no? Entonces, a mí escuchándote me ha venido ahí, ¿no? O sea, al final en ese trabajo muchas heridas, ¿no? Para mí, herida de injusticia, herida de rechazo, de pertenencia, ¿no? Y, y al final ese castigo que mm, a ti te daban, al final conscientemente tu cuerpo a ti, ¿no? Entonces, traspasar todo eso y llegar a ese perdón, para mí es reiterar que el perdón no es para los demás, el perdón es para ti. Porque el perdón te hace llegar a lo que decíamos en el anterior podcast, ¿no? Querer tener razón o ser feliz, ¿no? Al final es, oye, me importa nada lo que hagáis vosotros, pero sí que me importo yo, ¿no? Entonces, para mí tú te has redirigido, como decía Alba, ¿no? Hacia tu interior, hacia tu necesidad, te has escuchado y has dicho, has pegado un golpe en la mesa y has dicho, basta, hasta aquí.
¿vale? Y tú lo has hecho con el perdón. Y me parece muy bonito, la verdad. Sí, sí, totalmente. Bueno, la verdad es que yo siempre digo que no fue bonito, yo fui forzado. O sea, fui forzado porque, como hemos comentado siempre, yo seguía un patrón de intentar que me valorasen donde era imposible, donde realmente era imposible y tenía que aceptarlo, por muy bueno que fuera. Entonces, el tema es que me culpabilizaba y aquí quiero hilar muy fino porque es muy complejo darse cuenta del dolor que nos llegamos a provocar físicamente a nosotros mismos por no perdonar. Porque yo le echaba la culpa a mi padre de todo, básicamente. Entonces, cuando vi que en una situación así, no una o dos veces, dos veces, de alguna manera me había sentido abusado, ¿no? Pero es que en el fondo estaba abusando de mí mismo al mantenerme ahí. Y es así. Y reventé, o sea, fue un aneurisma disecante, o sea, me tenía que haber muerto. Reventé por dentro, realmente. Sí que es verdad que tenía una debilidad que se ve que es ancestral. Esto ya hablaremos, ¿no? El tema de las enfermedades, porque era el cuarto en la línea paterna que, bueno, había muerto anteriormente de eso y yo no lo sabía. Yo soy el único que por ahora ha roto el patrón respecto a todos los demás porque todos mis ancestros padres rompieron con sus padres. Es curioso, ¿eh? Y yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía en aquel momento. Entonces fue algo egoísta. En aquel momento dije, siento tanta rabia que o me libero de esto, tío, o perdono o me muero. Y realmente me recuperé en el momento que sé que parece muy mágico, pero estando en cama, respirando, dije, "Pues, yo no me voy a morir, ¿sabes? Yo perdono". Y a raíz de eso conseguí perdonar a mi padre. Pero ahora vamos con otra historia porque creo que, bueno, no os quiero adelantar nada, ¿vale? Os la voy a poner. Es un poco más larga, es una historia de amor, o más bien dicho, de desamor. Y también es una historia de perdón. Me trasladaron a un área de convalecencia tras un accidente de tráfico, pocos días antes de Nochebuena. Me recibieron una enfermera y un auxiliar cuya cercanía y vocación noté al instante. Eran tiempos de mascarillas. Sabía que eran más jóvenes que yo, sin precisar cuánto. Pero, en el primer cruce de miradas con la auxiliar, sentí un reconocimiento extraño. Sus ojos y su voz me resultaban familiares, especiales. Desde entonces fue alguien importante para mí. Otra vez la vida me postraba y me obligaba a parar. Un coche se saltó un stop y me arrolló. No entendía por qué sentía que la vida seguía castigándome. Con el tiempo, fui conociendo a miembros del equipo con quienes sentí cercanía, y con algunos llegamos a hablar de temas profundos y espirituales. Acababa de ganar 2 premios con un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la seguridad vial, algo que me enorgullecía aunque no lo vivía como propósito. Irónicamente, nunca habría evitado mi accidente. La relación con ella y con algunos del equipo se fue estrechando, pero con ella sentía una afinidad especialmente profunda. Ella dejaba una relación de años y lo vivía con culpa. Nunca supe los detalles ni quise saberlos. La entendía tan profundamente que lo exterior no importaba. Muchas cosas permanecieron veladas. Cuando supe su edad y la vi sin mascarilla por primera vez, me quedé atónito. Era mucho más joven de lo que imaginaba y sentía. Eso me hizo descartar de inicio cualquier interés romántico. Tenía la misma edad que la pareja de un famoso de mi edad, a quien meses antes había llamado vicioso por aquella gran diferencia de edad. Acabaría comiéndome aquellas palabras. Con los días, nuestros encuentros se volvieron un hábito. Cada tarde, antes de que acabara su turno, hablábamos a solas. Era como encontrarme con alguien a quien mi corazón llevaba esperando toda la vida. La sensación de, por fin, vuelvo a casa. Una de esas noches, después de hablar con ella, me fui a dormir escuchando música. Sonó Bleeding Love y comprendí que me estaba enamorando de una forma que nunca había sentido. Y además, de alguien de quien no debía. El título de aquella canción acabaría siendo premonitorio. Tardé en recibir el alta, pero antes le regalé un estudio cabalístico de su personalidad y descubrí algo sorpresivo. No éramos iguales, sino complementarios. Yo el sol, ella la luna, reflejados en heridas, bloqueos, sueños y propósitos. 2 espejos perfectos.
Esa señal desencadenó muchas más, y la idea de una predestinación entre nosotros se instaló en mí. No quise presionarla. Solo mencioné algunas coincidencias. Quedamos en tomar un café fuera para hablar del estudio, pero al recibir el alta, lo que parecía un camino de libertad, pronto se volvió pesadilla. No estaba apegado a ellos, y tampoco ciertamente a ella, en el sentido de tener que perseguirla. Pero sí estaba apegado a lo que sabía, a lo que representaba, y a ese sueño o promesa que llevaba dentro de mi corazón. Esa asimetría, en el saber, me decían, es típica en este tipo de conexiones, y fue uno de los factores que desencadenaron lo que vino después. Me asignaron la rehabilitación un piso más abajo, justo en horario de tarde. Cada día subía, porque sentía que debía cuidarles, devolverles lo bien que me habían hecho sentir. De corazón les llevaba chocolates y algunas cosas de comer, y me quedaba en el mostrador, presente, haciendo mis cosas, sin forzar conversaciones. Con ella especialmente, procuraba no presionarla. Evitaba seguirla con la mirada o buscar la comunicación más de lo necesario. Había varios motivos para estar allí. La convivencia insostenible en casa, la afinidad con parte del equipo y, claro, ella. A menudo me sentía intimidado y con miedo ante ella, reflejo de toda la situación. Para mí era respeto, pero para otros, incluida ella, no lo parecía, y yo no supe verlo. Pasaron los días y la invité un par de veces a tomar ese café, pero siempre puso lo que intuía como excusas. Pensé que era mi propio pensamiento negativo saboteándome. A esas alturas ya sabía que éramos un espejo perfecto. Finalmente, la jefa de planta me dijo que no podía seguir allí. Hacía tiempo intuía que algo pasaba, pero sentía que había un propósito que no comprendía. Además, mi convivencia en casa era imposible. Muchas relaciones a mi alrededor se estaban rompiendo, o yo mismo deseaba que terminaran. Cuando sentí que era el momento, temblando de miedo le pedí quedar una última vez porque tenía algo que contarle. Me dijo que no se sentía a gusto y que quizá más adelante. Entonces, solo pude decirle que tenía sentimientos, pero que pensaba que nuestra comunicación era mejor. Para mí era evidente. Un no, una despedida, un shock que de algún modo ya esperaba. Pero aún me esperaba otra inquietante casualidad. Un día festivo salí a caminar, como parte de mi rehabilitación. Algo me impulsó a hacerlo. Al buscar una farmacia de guardia, terminé en el centro de mi localidad. Allí me crucé con 2 chicos del equipo, y luego, poco a poco, con el resto. Entonces la vi. Pasó de largo y pensé que no me había visto. Dentro de mí, sentía que debía mostrarle que no había rencor. La seguí hasta una terraza. La saludé con naturalidad. Le di 2 besos. Le pregunté si todo estaba bien. Ella contestó que bien. Y me marché. Creí que aquella casualidad podía ser un cierre mejor. Pero no fue así. 24 horas después, recibí un mensaje de ella. Estaba muy ofendida. Decía que aunque no lo pretendía le hacía daño y que no quedaría conmigo. Me pedía que continuara con mi vida. El siguiente día fui a recoger un USB que uno de los enfermeros con el que compartía aficiones me había grabado. Para mí, era despedida sin despedida. El enfermero me dijo que querían hablar conmigo. Yo entendía la confusión y creía que aquella era una conversación para arreglar las cosas. Yo solo quería retirarme. Y lo que ocurrió es que terminaron de romperme el corazón. La verdad es que recuerdo poco de aquello. Solo tengo grabada la imagen de la persona mayor. Quizás a la que más cosas había contado, manipulándolo todo, con rabia. La discusión parecía dirigida a ella, como si el daño fuera contra ella, recriminando mi edad mientras los demás callaban. Pero lo peor fue que la persona a la que amaba ni me miró. Y lo único que recuerdo que dijo fue que la había avergonzado delante de sus amigas. No entendía qué había pasado. Lo que yo sentía como puro se había convertido en algo corrupto, enfermizo y obsesivo. Y aquello estaba consiguiendo que así me viera. Todo lo que sentía era bonito, no era enfermizo ni obsesión, y lo estaban convirtiendo en algo corrupto. Y lo peor es cómo aquello estaba consiguiendo verme. Le envié un mensaje a ella, porque en realidad en aquella discusión no hablé con ella, más que decirle que sentía si le había hecho daño de alguna forma. Le dije que me había ido sin rencor. Ella contestó que simplemente había hecho lo correcto, por cómo se sentía. Y ahí
se acabó todo. Ella me bloqueó. Al tiempo, vi que me había desbloqueado. Supongo para que viera fotos en las había conocido un chico y estaba en pareja. Esa es otra situación, bueno, no voy a decir mucho antes que vosotras, pero es una situación más compleja aún de lo que muestra la historia, pero esa es en general. Yo creo que yo, al menos al escuchar esta historia, bueno, yo principalmente me he sentido representada porque, bueno, no es el momento ahora porque estamos hablando de esta historia, ya saldrá y yo creo que algunos detalles ya los he dicho alguna vez, pero yo creo que he vivido algo parecido. Y yo resumiría a esta historia como un clavo saca otro clavo, pero no como que sigues relaciones tóxicas y luego vuelves a empezar en otra relación tóxica y luego en otra. No, yo aquí me refiero, yo aquí lo que veo, desde mi punto de vista, estando comentando con vosotros, es que la relación con tu padre se ve reflejada en esta relación. O sea, así lo veo yo. Y así también me siento yo que me ha pasado, ¿no? Qué curioso lo que has comentado de que había recibido 2 premios de inteligencia artificial por algo de la seguridad vial, puede ser, y justo hayas tenido el accidente. Qué curioso eso. Me tenía que comentarlo porque era curioso. Que no sirviera, porque la gente decía, ¿ves? Es que vas por ahí. Y dije, no, porque lo que yo había ideado no me hubiera salvado de ese accidente. Entonces, pero ese accidente, curiosamente, provocó el proyecto con el que yo he conocido a Mari. Sí, sí. Sí, no. Sí, bueno, tampoco me quiero meter mucho en la historia de ella. Tampoco quise en ese momento, porque tenía una doble percepción. O sea, yo creo que yo percibía algo en ella que ni ella misma percibía de sí mismo. Y eso me pasa, ¿eh? El tema es que ella en principio ya dejaba a su pareja y me parece que por una tercera persona, una historia, ella me dijo que no, es que no quiero contar mucho, pero bueno, que se sentía que no estaba siendo leal y se sentía fatal por eso, ¿no? No sé, o sea, claro, yo entiendo mucho de lo que le pasó a ella, pero no quiero daros más. Sí, Prefiero sí, no, escuchar. no. Solo quería recalcar eso por el hecho de que a mí también me tiene pasado, ¿no? De conocer a alguien que no te deja del todo claro qué ha pasado o que te dice, no, es que mi pasado ha sido este, pero está ahí aún en mi presente. Me ha pasado a mí eso. Y eso ha acabado siendo una red flag. ¿Por qué? Porque si tú no has solucionado tu pasado, ¿por qué quieres iniciar algo conmigo en el presente? Pues ya veo ahí como un bache que yo he vivido así de vez. Y no sé qué más. Me da curiosidad también cuando decías, no, es que he ido a devolverle lo que ellos me habían dado a mí. O sea, como esa falta de aceptación de que, bueno, ellos me han ayudado, pero luego yo tengo que ir a devolverlo, ¿no? Y creo que ella ha aparecido en tu vida y es que a mí también me ha pasado un montón de veces que viene el amor y como yo he carecido del amor en la base familiar, pues ya me la agarro a él como el clavo que arde. Porque a mí como nunca me lo han dado, pues me motivo. Y bueno, puedo dar más detalles, pero sé que María lo va a ir a completar. Bueno, a mí me viene nuestro título de podcast, Lo tuyo es mío. Al final ese Lo tuyo es mío lo vamos regalando a todas partes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero de todo, tengo que darte la enhorabuena, felicidades por esa vulnerabilidad, por compartir aquí en directo, pues eso que no es fácil, ¿vale? Entonces, Sí, la vergüenza. realmente, pues eso, mi más sincera enhorabuena. Y al final es una manera de representar a los oyentes, ¿no? Eso de que lo tuyo es mío, que cuando yo no he sanado algo o cuando realmente está arrastrando, lo llevo a las relaciones siguientes. O sea, las relaciones son un reflejo de la relación que yo he tenido en mi entorno familiar, con mis amores primarios. Y la gente no es consciente, pero repetimos una y otra vez lo mismo. Vamos ahí buscando las migajas, ¿no? Cuando realmente tenemos pues esa herida de rechazo, de no pertenencia, ¿no? Y lo buscamos también con las personas con las que nos relacionamos y nos relacionamos desde ahí. Y creo que es súper importante porque el, el- yo, uno de los objetivos que creo que tiene este podcast es precisamente eh, reflejar todo eso, ¿no? Em, yo pienso que la vida te da lo que
yo tengo un amigo que se llama Jordi, que Richard también lo conoce, que yo siempre digo, la vida te da lo que necesitas, no lo que quieres, ¿no? Y en realidad es eso, toda la persona que nos pone delante la vida es para aprender, es para hacernos ver que tenemos que arreglar eso de una puñetera vez. Entonces, pero no lo arreglamos y seguimos inconscientemente haciendo lo mismo, ¿no? Y por mucho desarrollo personal que tengas, es tu herida. Y ahí es donde, pues cuando tú tienes una herida que dices, te pegas un golpe, dices, joder, ¿y por qué me lo he pegado yo aquí otra vez? Pues emocionalmente pasa lo mismo, te encuentras situaciones, personas. Y yo, por ejemplo, también quiero incluir en esta historia, antes hablamos de la culpa, ¿no? Si es o sea, el perdón, si depende de por dónde mires el perdón, ¿no? Y aquí es lo mismo, es la interpretación. Lo que yo siento muchas veces lo cotejamos desde la otra persona, desde la carencia, ¿vale? Desde el miedo a qué es lo que nos va a decir. Entonces vamos a recibir esas migajas. Yo antes de empezar el podcast, lo comentaba fuera de cámara, me he puesto sombra que no me pongo nunca para pertenecer, para decir, oye, mira, que salga maja, ¿vale? Y mi hijo me ha dicho, mamá, pareces una puerta y me he lavado la cara con agua y jabón y he dicho, pero fíjate la tontería. Pero en realidad es como que esas heridas están ahí, nos avisan constantemente. Sí, además, sí. Sí. Entonces, a mí me da la De- sensación que a veces cuando hay esas heridas, y yo lo hago mucho y lo comparto para los oyentes y para vosotros, es cotejo, oye, ¿esto tiene que ver conmigo? ¿Esto que me estás diciendo tiene que ver conmigo o es tu mierda? O sea, es tuyo esto, porque me lo estoy comiendo yo, entonces esto es tuyo. Oye, lo que siento por ti es esto, pero lo que siento Sí, por ti es esto y te lo digo con la cabeza bien alta. ¿Vale? Y entonces lo que tú hagas no depende de mí, por lo tanto sí, no puedo hacer totalmente. nada. Además, por eso no quería hablar yo antes. En realidad, como habéis dicho, resumiendo, son dos fases de un mismo perdón, básicamente. Es el mismo perdón en dos fases, ¿vale? El primero yo tuve que perdonar a la persona porque asociaba a la persona a mi vida, ¿no? Y en el segundo, lo que he tenido que perdonar es la herida. A ver, yo sí que encuentro, a ver, sí que sentí una traición, sobre todo por parte de ella, porque por el resto del equipo realmente no me importaban. O sea, me importaban, pero no me importaba tanto. Pero al final yo cuando pienso en ella, que no le tengo ni rencor, sí que siento a veces, bueno, trabajando ese perdón, pero la experiencia es que una cosa era ella y otra cosa lo que tengo que perdonar, ¿no? Porque en el fondo lo que perdono o lo que estoy perdonando es eso, el sentir que no tenía derecho a enamorarme de alguien mucho más joven que yo, que tenía que sentir vergüenza. Parte de lo que vivía en ese momento, la verdad es que pasaron muchas casualidades, o sea, yo tenía que pasar por esa experiencia, por muy dura que fuera. Y eso yo creo que los oyentes me encantaría que lo utilizasen también en su vida. Hay veces que tienes que pasar por experiencias que son muy duras, porque solo luego vas a entender que tu vida es mucho más feliz gracias a eso, ¿vale? Y yo con ella vi cómo me estaba traicionando a mí mismo. O sea, lo que yo sentí que era traición de ella fue traición mía, porque pasaron muchas cosas. Yo en aquel momento tenía un guía espiritual que me incitaba a estar allí, ¿vale? Pero yo nunca entendía las palabras básicamente me decía que confiase en mí, ¿no? Y para mí en aquel momento confiar en mí era estar allí. Y quizás confiar en mí hubiera sido en retirarme, decir lo que tenía que decir, la verdad, retirarme y dejar a la otra persona ese espacio para que decidiera, porque yo sí que sentí que la relación era mutua, ¿eh? En aquel momento, si no, no hubiera llegado a tanto, ¿no? Pero bueno, no quiero ir tanto a lo que es la relación en sí, sino al perdón, ¿no? Y es eso, es la última fase de un perdón, que es el perdón a mi padre, el haberme sentido... em,
no válido para recibir amor. De alguna manera humillado, ¿no? Herido de humillación, ¿no? De tener que humillarme para recibir amor. Avergonzado por sentir algo que sentía por una persona que era precioso y que yo no he sentido, o sea, no había sentido por nadie. Eso ya entra de toda otra historia que es, no sé si habéis oído de llamas gemelas, pero bueno, básicamente son relaciones así muy que te enseñan muy profundamente y suelen ser bastante duras. Y esa es la historia, pero al final es eso, es la segunda fase de una etapa de perdón de muchos años, ¿no? Y Y de... volviendo, perdón, y volviendo Sí, al perdón ese que decías, o sea, al final tú te has ido al inicio. O sea, el perdón va en ese amor primario. Los expertos, y no, yo no soy una experta, por lo tanto no voy a hacer de cuñada, no lo voy a hacer, eh, dicen que cuando tú no perdonas a tus padres, al final estás encadenado a la vida, ¿vale? Pero no por tus padres, sino porque al final es como volver a escribir ese lienzo desde cero, ¿vale? O sea, volver a es que... pintar el lienzo sin mm, ninguna imagen de referencia, o sea, eligiendo esas imágenes que tú quieres mm, postular ahí, ¿no? Claro, y es que en un principio yo perdoné a mi padre, pero no perdoné lo que me hizo. Y no es lo que me hizo, es lo que me hizo creer sobre mí, porque eso es lo que estás perdonando. Detrás de cada situación en la que te sientes víctima hay una creencia errónea sobre ti mismo, ¿vale? Cuando tú te sientes víctima, estás creyendo algo de ti que no es cierto y le estás dando valor, ¿vale? Y yo en un primer momento viví eso, evidentemente, y digo, ¿qué me ha pasado? Me han roto el corazón y no tenía ninguna intención, ni enfermiza, ni nada, y me han hecho pasar aquí una vergüenza, ¿no? Y al final dije, no, eres tú el que te está haciendo pasar la vergüenza, tú solo viviste amor, tú solo viviste ganas de, vale, que sí que es verdad que en aquel momento, pues era más fácil que crease relaciones que son pues de dar más que de recibir, ¿no? Pues que yo creo que es lo que pasó, ¿no? Espérate un equilibrio, ¿no? Y a ver si es recíproco. Pero también fue esa lección, ¿por qué yo daba ese tipo de relaciones? ¿Por qué daba tanto? ¿Sentía que lo hacía de una forma enfermiza? No, me salía de corazón, pero en el fondo quizás me estaba saliendo el que no merecía eso. Yo también quería comentar el hecho de la importancia de comunicar en las relaciones, porque a mí también me ha pasado a nivel personal que tú empiezas a conocer a una persona, quizás tú te estás haciendo unas expectativas y estás sintiendo X, pero la otra persona muestra físicamente o muestra con acciones que también está en la misma línea que tú, pero luego interiormente no lo está, o quizás está confusa. Entonces yo creo que es importante, aunque no haya unas expectativas de futuro a largo plazo, pero dejar claro a la otra persona lo que sí quiere o lo que no, porque eso quizás hubiese evitado mucho también. Pues mira, yo no estoy interesada o tengo dudas, entonces tú ya vas desde otra perspectiva, no, quizás no lo vas a dar todo ya. Entonces yo Sí, creo que sí, eso sí. también hubiese sido un antes y un después. Sí, ojalá, Claro, ojalá lo hubiera hecho, pero formaba parte de la misma historia, porque en ese momento no crees que seas merecedor y no te atreves a hacer eso. claro, Y claro, ahí es donde iba. es echarle los ovarios y los cojones de decir, soy merecedor, no estoy haciendo el ridículo porque me está saliendo lo que estoy haciendo del corazón y te lo digo en la cara y tú escoge, ¿vale? Que es lo que tendría que haber hecho totalmente, ¿eh? O sea, Claro, no, claro. Y no no estoy solo buscando eso, culpa. perdón, No eso, que no buscaba culpabilizar, que sí que es verdad que ellos podían haber hecho las cosas mucho mejor, evidentemente, pero yo de alguna manera también necesité que las hiciera así para ver muchas cosas, ¿no? y que al final la otra persona, X, da igual, esta historia otra, no dice lo que siente porque también tiene su historia y también tiene su porqué, ¿vale? Entonces al final Totalmente. es... Ujú. Y la situación de ella no era fácil, porque yo la percibía. A mí lo que me enamoró de esta chica es que la percibía de una manera increíble. Yo creo que ella a mí, ¿vale? Era increíble, no me había pasado con nadie. Entonces también era un poco complejo de Salvador, pues también probablemente, ¿no? El decir, Mm, hostia, yo con mi amor, con esta chica, merece mucho amor, merezco mucho amor, ¿no? Es como un reflejo, ¿no?
me gustaría darle todo el amor que yo merezco y que creo que no tengo, ¿no? También esta historia. Éramos muy de reflejo, ¿eh? Es muy potente eso, cuando encuentras a alguien así tan de reflejo de espejo, ¿no? Pero creo que también es lo que tú has dicho, Richard. Quizás lo recalco otra vez, pero quizás todo hubiese pasado de otra manera si tu relación familiar hubiese sido diferente. Es que todo lo que nos pasa a nivel familiar, ya sea en la infancia, adolescencia, principios de la adultez, luego eso nos condiciona en otras situaciones con otras personas. Yo, por ejemplo, también me he encontrado con relaciones tóxicas y que yo no he sabido ver que eran tóxicas porque yo había entendido que eso era el amor. Y igual tú. Sí, Es sí, que sí, sí. es súper difícil ver si ese sitio es seguro, si no es seguro, si esa persona se está comunicando o no, si yo no he tenido una base familiar sana. Es que este patrón que a mí me ha pasado, no en este caso en específico, lo han seguido mi madre, mi hermana, Claro. Claro. cosas que básicamente era el estereotipo de mi padre, ¿no? Un masculino, pues esto, manipulador, o sea, que no digo que esta chica fuera así, pero al final lo que haces es, no creo que no merezco el amor, voy a buscar a alguien que me haga ver que no lo merezco, pero lo voy a convencer. O te agarras a lo mínimo que tú consideras que es el amor, que no es amor, que te hace daño. Claro, por eso es importante el ir otra vez a la raíz. Yo, antes de irnos, me gustaría comentarle a los oyentes qué es lo que, bueno, qué es lo que vamos a hablar en el siguiente podcast, que me toca a mí si no me equivoco, Te y equivoco. relacionado mucho con esa culpa, con ese volver atrás, es el niño interior y el adolescente, que al final se generan de esa raíz familiar también, ¿eh? O sea, al final, pues bueno, ahí vamos a indagar hacia dónde nos lleva este podcast, a ver qué podemos transmitir y qué podemos enseñar. Y recordar que tienen ejercicios, ¿no, Richard? Sí, bueno, primero ya sabemos de qué va el siguiente podcast, genial. El niño, al final, perdón, el niño interior está vinculadísimo. Al final, para mí son dos historias de perdonarme realmente a mí mismo, la parte que yo he arrastrado de mi padre, que arrastró de su padre, etcétera, pero al final es una parte que yo tengo y que me he creído, ¿no? Básicamente. Y bueno, deciros que tenemos la web, tenemos redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram, aunque los vídeos los publicamos en YouTube. También estamos En en TikTok, Spotify, sí, y en TikTok. Y hemos creado una comunidad de WhatsApp que enlazaremos en la descripción del vídeo, en la cual tendréis unos ejercicios de meditación y de trabajo colgados y que bueno, que iremos colgando habitualmente. Y sin más deciros que nosotros somos de salir los martes por la mañana. Y nada, si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, yo agradeceros encontrarnos otra vez. La verdad es que cuando os vi, que os tengo que felicitar que lo hicisteis súper bien, y pensé, mira mis compis de podcast, qué guay. Y nada, y encantada de volver otra vez al ruedo. Y nada, y seguimos. Ha Gracias. sido un gustazo. gracias por todo, chicos. Hasta la próxima, chicas. Adiós.